¿Cómo es el método de enseñanza de Harvard? Hola, bienvenidos a mi canal por si son nuevos. Yo soy Marifer, soy arquitecta y tengo 2 negocios, 21 catering y desde escuela, entre otros cuantos que todavía no salen. Pero si estás aquí seguramente vienes de una de mis otras 2 redes en donde te he estado contando cómo ha sido mi experiencia en Harvard. Así que en el video de hoy te vengo a contar un poquito más acerca de cómo es el método de estudios o más bien cómo es la enseñanza en Harvard. Mucha gente tiene dudas de si es diferente al resto de las escuelas, cuáles son las diferencias, qué tanto aprendes acá, y sé que mucha gente tiene la curiosidad de cómo son los estudios allá, algunos se quieren ir, entonces les voy a estar dejando esta serie de videos, además de los vlogs que les estoy subiendo de toda la experiencia en Harvard. Les quiero explicar también todo lo que estoy aprendiendo, cómo aplicarlo, cómo irse ustedes para allá, cómo pagarlo. Entonces les voy a estar haciendo diferentes videos más informativos que formato vlog. Por si les interesa me pueden dejar en comentarios si tienen más dudas diferentes a este video. Entonces bueno, para los nuevos, bienvenidos a mi canal. En todos mis canales intento enseñar un poco de lo que yo sé, de lo que he aprendido, de cómo he fallado en mis negocios, para que no te pase a ti, para que tú aprendas también desde una perspectiva de alguien que ya pasó por muchas cosas. Entonces bueno, en el video de hoy específicamente vamos a hablar de Harvard. Como ya les dije, déjenme en comentarios si tienen más dudas. Les voy a hablar específicamente de cómo son los estudios en Harvard Extension School, que esto es la escuela de graduados. Hay maestrías, hay cursos, hay diplomados, hay muchos tipos de estudios de posgrado. Yo no sé realmente cómo manejan la escuela de medicina y la escuela de leyes, pero supongo que tienen una teoría similar. Y bueno, yo me voy a enfocar en la escuela de negocios, que es lo que conozco. Mis maestros me dijeron que es muy similar el método de estudios y de calificaciones de lo que hay en la escuela de negocios con el resto de Harvard, pero bueno, igual quería dejar eso claro para que no haya confusiones. Lo voy a intentar seccionar en 5 puntos, el primero siendo la información, el plan de estudios que te da Harvard, cómo es, cómo funciona, qué te enseñan. Algo que para mí fue muy destacado de la información que te dan en los planes de estudio es que la información te la dan desde mucho tiempo antes. Desde que tú te inscribes al curso tienes acceso como al syllabus, así se llama, que es todo el material del curso que tú vas a tener. Puedes leer los libros desde antes y es muy importante que tú vayas al día con las lecturas, al menos en los cursos que yo he tomado. Son muchísimas lecturas, es mucho por leer. Hay ciertos métodos que les voy a compartir en otro video de cómo poder estar al día con las lecturas, cómo aprovechar todas las herramientas que tenemos ahorita a la mano para poder sacarle el mayor provecho posible a tus estudios sin tener que dedicarle las 24 horas del día a un solo libro o a una sola materia. Por lo general te piden que llegues preparado a tus clases, porque gran parte del conocimiento que vas a tener en Harvard es participando en clases, dando como esta discusión con tus compañeros, con el maestro. Entonces es importante que tú vayas al día con las lecturas. A nosotros nos pedían tener a lo mejor 2 o 3 capítulos de lecturas para cada clase ya listos. Algo que a mí me funcionaba era hacer mis notas, ya tenía como en mente qué es lo que vamos a ver en clase, ya lo entendía, y en clase solamente vas resolviendo dudas, vas complementando con lo que te dice el maestro. Hay muchos como actividades que hacemos en equipo estando ahí en el salón que te ayudan a entender mucho mejor y más claro todo el contenido del curso. Otra cosa que destaca mucho los estudios de Harvard es que no te piden buscar la respuesta correcta. En muchas escuelas y hasta incluso cuando estás llevando la carrera se califica mucho por si tienes una respuesta correcta o incorrecta, si estás llegando como a las conclusiones correctas, y en este caso lo que se evalúa es tu pensamiento crítico. ¿Qué tanto te costó llegar a esta respuesta? ¿Qué tanto indagaste para conseguir las respuestas? Entonces el conocimiento te lo dan, digamos, a medias para que tú empieces a llegar a las preguntas adecuadas, que esto es algo muy interesante porque si se dan cuenta, yo hice esta conexión, muchos de los investigadores y de la gente con premios Nobel que han descubierto cosas importantes han salido de Harvard, y creo que esto tiene mucho que ver porque siempre te estás preguntando el porqué de todo, siempre estás buscando respuestas más allá de la respuesta correcta, no quieres solamente la respuesta que te dice el libro, sino quieres entender de dónde viene, quieres saber más siempre. Entonces, bueno, esto es algo que identifica mucho los estudios de Harvard, que te hacen pensar siempre más allá. El punto número 2 es el trabajo en equipo. Yo considero que para mí esta es la parte más difícil de los estudios en Harvard. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajar en equipo. Yo estoy acostumbrada a hacer las cosas por mi cuenta, hacer todo yo y entregarlo. Por ejemplo, en mi negocio, mi esposo es mi socio y él se encarga de una parte y yo me encargo de otra. Entonces, realmente no estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo. Cuando yo llevé la carrera también, pues, si había un trabajo en equipo, para mí era muy fácil de, ¿sabes qué? Me tocó un equipo que no trabaja mucho, yo no tengo problema, yo hago todo y lo entrego con tal de que haya una buena calificación. Y aquí en Harvard no pasa
eso. Hay muchos trabajos en equipo, sobre todo en la escuela de negocios, y no puedes trabajar por partes y luego pegarlo. Justamente el primer día nos dijeron eso. Si ustedes son de esas personas que juntan, que cada quien hace su escrito y luego lo quieren pegar, aquí no va a funcionar. Aquí se va a calificar el pensamiento crítico que tengan en conjunto. Entonces, obviamente esto requiere muchísimas horas de juntas, de platicar, de dialogar, de resolver problemas, de llegar a conclusiones, de rebotar ideas, porque también somos alumnos de todas partes del mundo. Hay gente de Japón, de China, de Tailandia, de Egipto, de Estados Unidos, yo latina, había alguien de Croacia, de París. Entonces son tantas nacionalidades tan diferentes, también una de Australia, olvidé mencionarlo, pero son tantas nacionalidades tan diferentes que tienen contextos tan variados que es muy difícil llegar a un punto de vista en común porque todos tienen contextos muy diferentes. Es muy loco eso. También algo que lo diferencia de otras universidades es la cantidad de estudiantes internacionales que tiene. Entonces, bueno, aquí te alentan mucho a que trabajes en equipo, a que entiendas las culturas y los contextos de todos y que entre todos lleguen a una conclusión con la que todos estén de acuerdo. En lo personal, a nuestro equipo nos ha ido muy bien porque nos hemos sabido comunicar, pero es difícil porque pues es el no tomarte las cosas personales. Si una idea tuya tal vez no es la mejor para el equipo, es entenderlo, que todos entiendan el porqué y siguiente, continuamos. Si no, se pierde mucho tiempo también en las juntas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con este punto es que es muy importante el saber trabajar en equipo, el escuchar a todos tus compañeros, el entender el porqué, el razonar en conjunto, así como les dije en el punto pasado que el pensamiento crítico es muy importante, pues en equipo es todavía más, porque todos en conjunto están tomando la decisión que afecta a un negocio, a un proyecto, a una persona. Entonces, bueno, está padre esto porque te obliga a salir de tu zona de confort y aprender de otras personas, de otras culturas. Y lo mismo, es muy parecido al mundo real. Si tú estás en un proyecto, te toca trabajar con cualquier cliente, con cualquier grupo, con cualquier equipo que no sabes cómo trabaja, que no siempre tienen la mejor actitud o piensan igual que tú, y pues toca sacar la chamba adelante. Entonces, ese es el punto número 2, que es el trabajo en equipo. El punto número 3 es que aprendes con casos reales. ¿A qué me refiero con esto? Te traen, por ejemplo, en una clase tuvimos a un invitado que es dueño de un negocio. Justo tuve la buena suerte de que estaba en el mismo rubro que yo. Él hacía eventos masivos de, creo que dijo 26,000 personas. Entonces nos tocó que él nos pusiera un caso, que teníamos que resolver ciertos temas de logística, y son casos reales, que está tocando a alguien que en la vida real tiene ciertos problemas y tú le tienes que resolver estos problemas como equipo. Entonces está padre porque no aprendes solamente la teoría como tal, aunque la escuela siempre está muy enfocada a lo teórico y no tanto a lo práctico. Aquí te sacan un poco de eso y te intentan meter al cómo se ve una empresa real, qué problemas tiene una empresa real. El mismo jefe de esa empresa te cuenta cuáles son sus problemas, sus soluciones, cómo es su vida con los empleados. Entonces esto te abre también la mente a otros negocios, a cómo funcionan diferentes empresas, a diferentes soluciones. Tal vez el otro equipo tomó una solución diferente al tuyo y te da esta apertura de la perspectiva de, ok, hay diferentes formas de atacar diferentes problemas. Entonces esto de trabajar proyectos con proyectos de la vida real también creo que es algo muy interesante y muy padre que tiene Harvard, porque generalmente esto es lo que aprendes cuando haces prácticas profesionales. Vas a un negocio, a un trabajo nuevo, y ahí es donde empiezas a aprender toda esta parte no tan teórica. Entonces está padre que lo puedas empezar a ver desde un salón de clases y que puedas rebotar estas ideas con alguien profesional, con un maestro, con el resto de tus compañeros, ver diferentes perspectivas. Entonces, bueno, eso está muy padre. El punto número 4, y le tengo que dar un punto completo a esta sección, es el pensamiento crítico, porque de verdad creo que esto es lo que más define la educación en Harvard. Es que no hay una respuesta correcta, al menos en ciertas materias. Claro que hay materias en las que sí tiene que haber una respuesta única y ya, pero en este tema de negocios creo que es muy importante el siempre entender de dónde vienen las decisiones, los pensamientos, el tener un análisis exhaustivo, al menos cuando estás en la etapa de desarrollo de una solución, de que el maestro vea de dónde vienen todas estas respuestas. Entonces, como les digo, nunca había una respuesta correcta. De hecho, la primera tarea que tuvimos, que fue calificar al resto de nuestros compañeros, fue a la que a todo el salón nos bajó el promedio muchísimo, porque no nos esperábamos esto. Ahí les va el ejemplo. El maestro nos pedía hacer una evaluación del resto de nuestros compañeros. A muchas personas en la escuela nos ha tocado evaluar a nuestros compañeros y como que no quieres ser tan malo, y si tienes un buen equipo pues pones ciertas virtudes, ciertos defectos, pero no te adentras tanto a eso. Y literalmente el maestro, ya que lo calificó y nos calificó súper mal, y todos dijimos de que pues oye, ¿qué pasó? ¿Cómo debía hacer esta tarea? Nos explicó que a él realmente no le interesa si alguien le pone
pones 0, o sea, si todo tu equipo te pone un 0, no le importa y eso no afecta a la calificación. Lo que afecta a la calificación es qué tanto te adentraste a calificar a tus compañeros, qué tanto análisis le diste a sus críticas, a sus áreas de oportunidad. Y hago mucho énfasis en esta actividad en específico porque, por ejemplo, en negocios es muy importante que tú entiendas en tus empleados, en tus compañeros, en tus jefes, cómo piensan, cómo trabajan, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus áreas negativas. Justo en Monterrey nosotros, una de las primeras cosas que vamos a empezar a implementar, el entender desde el fondo a nuestros empleados que nos digan qué es lo que ven en el resto de sus compañeros, qué áreas buenas tienen, qué áreas no tan buenas tienen, y así también puedes enfocar al equipo hacia lo que son buenos y no perder el tiempo dándoles trabajo en lo que no son buenos, o enfocándote en que estas personas que tienen áreas débiles desarrollen más estas áreas en lugar de otras. Entonces, bueno, fue una actividad muy interesante que refuerza este punto que les estoy diciendo del pensamiento crítico. Tienes que analizar todas tus respuestas súper bien. Nos pedían hacer muchos escritos de todas las lecturas que hacíamos, de todas las actividades que teníamos. Tenías que hacer muchas páginas de escritos muy profundos. Entonces, bueno, este es un área muy importante de la educación de Harvard, del que te hacen pensar mucho todas las respuestas, y creo que esa es una de las cosas más importantes en la vida. Me pongo a pensar en todos los descubrimientos que hay en el mundo, de quién descubrió la luz, quién descubrió todo, la inteligencia artificial, las cámaras, pues haciéndose preguntas que nadie se ha hecho. Entonces, 100% de acuerdo con que este es un método de estudio de una escuela excelente y que cualquier escuela puede adaptar, pero no todas lo hacen. Entonces, creo que esta es una buena área de oportunidad si tú quieres aprender más, es el siempre preguntarte qué más y por qué llegué aquí y por dónde más puedo escarbar, qué más puedo aprender. Entonces, bueno, la misma conclusión de todos los puntos, esto se asemeja mucho a la vida real y por eso lo adoptan de esta manera en la escuela. De hecho, antes de cerrar este punto, anoté unas preguntas que siempre nos hacíamos en clases, que son: ¿en qué información basaste esta decisión? O sea, ¿de dónde sacaste la información? Es muy importante decir de dónde la sacaste, de qué libros la conseguiste, son libros confiables, no son confiables. Siempre tienes que citar, obviamente, si vas a copiar las palabras de alguien más, los tienes que citar. Otra pregunta es: ¿qué parte de este pensamiento crítico estoy yo asumiendo y qué es realmente real? Entonces, siempre tienes que dejar muy claro qué es asunción y qué es realidad. Otra de ellas es: ¿qué pasaría si ese supuesto fuera incorrecto? O sea, ¿qué pasa si mi conclusión a este problema está incorrecto? Entonces, siempre es pensar en los diferentes caminos que te puede llevar una respuesta, no solamente en una, siempre hay más allá. Y la cuarta es: ¿qué alternativa descarté y por qué? De todas las opciones que yo tenía para llegar a esta conclusión, ¿cuáles dejé a un lado y cuáles no y por qué? Entonces, lo mismo, es siempre estar pensando más allá, nunca quedarte solamente con una respuesta y esto es lo que es, porque así no es la vida real. Y ese me lleva al punto número 5 y el punto final, que es exponer las ideas, que esta es una parte muy complicada también para mí, sé que para muchas personas, sobre todo cuando estás exponiendo enfrente de tanta gente tan diferente, con tantas nacionalidades, y yo en lo personal me pongo muy nerviosa hablando en inglés enfrente de la gente. Yo sí me tengo que preparar, y algo que pasaba aquí es que tú tenías que exponer todas tus decisiones, tú las tienes que exponer en el salón, al menos en las clases que yo he tomado, era cuestionarte, era un bombardeo de cuestionamientos del profesor de por qué llegaste a esta decisión, y tú tienes que estar preparado para decir de dónde vienen tus decisiones y de dónde las sacaste y por qué piensas de esta manera. Como les digo, no, por lo menos a mí no me tocó un maestro duro que te dijera no, está mal, pero sí te cuestionaba mucho y te hacía pensar las cosas. Y parte de la calificación también es el que tanto te involucras en la participación de clase. Entonces todos los alumnos siempre participan, entonces tienes el punto de vista de todos los alumnos. De las 18 personas que yo tenía en este proyecto, por ejemplo, todos opinaban, todos te cuestionan y tienes que responder a todos de una manera de pensamiento crítico. Entonces, bueno, creo que eso también es un reto, el siempre estar preparado. Entonces te hace tener que entender obviamente la información que tú estás presentando, no solamente pararte y leer unas diapositivas, que eso obviamente no pasa aquí en Harvard. Tienes que entender muy a fondo todo lo que estás diciendo y tienes que estar preparado para poder contestar cualquier cosa que te puedan llegar a preguntar. La mayoría de las veces las discusiones después de la presentación duran mucho más que la presentación. Te decían, la presentación tiene que durar 10 minutos y luego tenemos otros 10-15 minutos de cuestionamientos. Entonces, bueno, eso hace las clases también muy dinámicas, padre, pero pues sí te pone en una posición un poco de repente incómoda porque tienes que estar preparado. Lo cual, regreso, también está muy padre porque muchas veces tú llegabas a la clase con una decisión muy firme de yo pienso que esta es la respuesta correcta, y terminabas la clase pensando de que oye, no, tal vez hay 5 respuestas correctas y no era ninguna la mía. Entonces creo que eso también te abre la mente mucho a aprender. Creo que también gran parte de lo que estamos viviendo en el mundo ahorita, de que hay tanta inteligencia artificial, todo lo tenemos al acceso, todo lo tenemos al alcance del celular, literalmente la información que quieras. Por más de que Harvard tiene una de las bibliotecas más completas de todo el mundo, todo eso lo tienes aquí, lo tienes al alcance de tu mano. Creo que no es la calidad de la información lo que más destaca de Harvard, porque la información la tienen todos, sino la manera en la que tú tienes que empezar a pensar
pensar, a llegar a respuestas a tu manera de trabajar. Creo que eso es lo que de verdad diferencia a Harvard de otras universidades y de otras escuelas. Les digo, les estoy contestando estas preguntas porque sé que hay mucha gente que tiene estas dudas. Es una escuela de mucho prestigio, sí, pero siempre lo voy a decir, yo creo que la educación no se debe basar en la cantidad de dinero que tienes, en la cantidad de dinero que inviertes en una escuela. Tristemente aquí en México nos falta más escuelas públicas con más instalaciones, entonces este contenido que hago es también para enseñar, compartir, decirles que si tú quieres llegar a cualquier meta que quieras llegar, lo puedes hacer, y más si tienes acceso a internet, si tú tienes un celular y tienes inteligencia artificial, que sé que hay mucha gente que está en contra de esto y en otro video podemos hablar de ello. Tú puedes llegar a hacer lo que quieras, lo que quieras. En otros videos, para que este no se haga muy largo, les voy a hablar de mi método de estudio para aprender un poco más rápido, de cómo sintetizar información, de cuáles son las diferencias de Harvard contra otras escuelas, pero este video quería que funcionara también para la gente que quiere aprender de Harvard y no tiene el tiempo de ir o no quiere ir o por cuestiones económicas no va a ir. También les dejé otro video en donde hablo de diferentes cursos, extensiones de escuela que puedes hacer en Harvard sin tener que pagar la maestría completa, y les voy a hacer otro más. Tengo mucho contenido que compartirles, pero les voy a hacer otro más de cómo pueden pagar Harvard, cómo hacerle para pagarlo, qué opciones tiene Harvard, becas, todo esto. Entonces, bueno, espero que les haya servido el video, espero que me haya dado a explicar. Si dejé las cosas un poco inclaras, díganme en comentarios y les contesto con gusto. Las dudas que tengan se las voy a estar contestando, y gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme. Ya saben que les estoy contestando todo, ya sea por aquí o por mis otras redes sociales que les voy a dejar por acá. Ya tengo un poco más de contenido que les comparto diario, entonces cualquier duda se las voy a estar contestando en cualquiera de estas redes. Bye.